Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección de Shanti Irene, recreando. Para los que no me conocéis, yo soy Irene y en esta nueva sección lo que haré será recrear cosas de decoración que podemos encontrar en algunas tiendas a un precio un poquito elevado, y aquí lo haremos muy fácil y, como siempre, low cost. Si recordáis, anteriormente ya recreamos un cojín de Zara que costaba 40 euros y lo hicimos por aproximadamente 4. Si no lo habéis visto, os dejo el enlace aquí abajo en la cajita de información. Hoy lo que haré será recrear un espejo de Maison Dumont que cuesta, si no recuerdo mal, 60 euros y lo haremos por aproximadamente 6. Es un espejo bohemio, muy fácil de hacer y queda muy bonito. No os lo perdáis. ¿Queréis verlo? ¡Vamos a ello! Pues aquí tenemos lo que vamos a hacer. Espejo redondo de algodón y plumas blancas, 60 centímetros de diámetro, 60 euros. ¿Y qué vamos a necesitar para recrearlo? Lo que vamos a necesitar para este proyecto es, obviamente, un espejo. Yo compré este de 25 centímetros que venía con estos flequitos, que lógicamente voy a quitar. Luego necesitaremos cuerda de algodón. Yo usaré esta en color crudo, la típica que se usa para macramé. Se puede encontrar por unos 5 euros, 200 metros, la de 3 milímetros, que es la que yo he usado. No necesitaremos tanta cantidad, así que calculo que nos saldrá por 1 euro más o menos. Unas bolitas de madera, estas son de 12 milímetros. Plumas. Silicona caliente para pegarlo todo. Y cartón. Os dejo todos los links del material que yo he comprado en la cajita de información. Yo voy a utilizar este aro de 33 centímetros de diámetro como plantilla para dibujar y recortar un círculo perfecto en el cartón. Esta será la base de nuestro espejo. Pues lo siguiente que voy a hacer es, con la ayuda de Tolstoy, marcar el espejo en el centro del cartón. Ahora, con la silicona caliente, pegaré las plumas una a una. El bastidor me servirá de ayuda para que no se levanten. Las voy colocando con cuidado de que queden todas bien alineadas por abajo. La parte de arriba no importa porque irá tapada. Como veis, yo coloqué algunas plumas muy pegaditas al espejo. Os aconsejo que dejéis un pequeño espacio y si la pluma es muy larga, como me pasó a mí con algunas, cortad el rabo un poco. Luego veréis por qué.
Ya están todas las plumas colocadas y ahora pegaré el espejo con bien de silicona. Ahora es cuando me he dado cuenta de que me molesta esta parte de la pluma que llega hasta el borde, porque al colocar luego las bolas, unas quedarán por encima y no estarán bien alineadas, así que voy a intentar solucionarlo. Como os decía, lo mejor es que las cortéis antes de pegarlas para que no os pase esto. Es hora de poner las cuencas de madera. Las voy a colocar bien pegaditas al espejo. Para ello voy a poner una buena cantidad de silicona en el borde del espejo. De esta manera aprovecharemos para asegurarnos que el espejo quede también bien pegado. Ahora vamos con la cuerda de algodón. Yo voy a hacer una cadeneta de ganchillo, pero como he dicho en otras ocasiones, si no sabéis hacer ganchillo, aquí no es estrictamente necesario. Podéis hacer una trenza con 3 cabos o con 2, o si preferís dejar la cuerda simple. Así es como me está quedando, y así voy a hacer una cadeneta que cubra toda la circunferencia del espejo. Ya tengo toda la cadeneta hecha, y ahora voy a ir pegándola con silicona justo debajo de las cuencas de madera. Ahora iré pegando la cuerda de algodón a lo largo de todo el espejo de esta manera. La iré doblando procurando que quede siempre del mismo largo. Ahora colocaré otra cuerda tal que así para que quede todo bien bordeado. En el paso anterior nos habían quedado estos lazos, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a cortarlos. De esta manera los convertiremos en flecos. Ahora colocaré otra cuerda de algodón, esta vez por encima del espejo, bordeando todas las cuencas. Y ahora, con mucho cuidado, colocaré otra cuerda por encima de los flecos.
Ya estamos en el último paso. Vamos a peinar los flecos. Lo haré con este peine para mascotas que tiene las púas de metal. Voy a terminar de peinar bien todos los flecos y luego cortaré con unas tijeras lo que sobre para que queden todos a la misma altura. Para finalizar vamos a ponerle algo para poder colgarlo de la pared. Si tenéis un gancho, perfecto, algunas personas usan la chapa de una lata de refresco. Yo simplemente voy a hacer un lazo con la misma cuerda que he estado usando y lo pegaré con una buena cantidad de silicona. ¡Listo para colgar! ¿Qué os ha parecido? Yo he decidido ponerlo en este pasillo, al lado de las escaleras. Creo que ese hueco le va perfecto. No olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado. Y suscribiros para apoyar el canal, es gratis y me ayudaréis a seguir haciendo vídeos como este. También podéis escribirme por Instagram o dejarme en comentarios algunas sugerencias sobre cuál es el siguiente recreando que os gustaría ver.